Bueno, hola profe, hola compañeros. A continuación, voy a presentar la resolución de ejercicios acerca de las cartas XS. Para eso tenemos 5 ejercicios propuestos, escogidos del libro. Bueno, primero tenemos este primer ejercicio que nos dice, de los datos de la tabla 7.10 representan los resultados obtenidos en un proceso. Como se aprecia, el tamaño de los subgrupos es de N10 y se tiene un total de 20 subgrupos. Contesta lo siguiente. Hay que obtener la media y la desviación estándar para los grupos 2 y 6 que estaban vacíos. Ya los obtuve. Esto es sacando el promedio de cada subgrupo, igualmente obteniendo la desviación estándar según la muestra de cada subgrupo. Entonces, nos pide calcular los límites de control para la carta de XS y también graficarlos. Y en base a esto vamos a saber si el proceso es estable o no. Bueno, entonces, primero sacamos la media y la desviación estándar de cada subgrupo. Ahora sacamos la media de medias, es decir, el promedio de los promedios. Tenemos el primer dato y también obtenemos el promedio de las desviaciones estándar. Muy bien. Procedemos a calcular las tablas S y X. Eso con estas formulitas que tenemos aquí. Para eso hay que conocer C4, que eso según las tablas, como decía que el tamaño de la muestra es 10, tenemos que C4 será de 0.9727. Entonces, 0.9727. Con eso ya podemos calcular los límites superiores e inferiores. La línea central, en este caso para la carta S, será el promedio de las desviaciones estándar. Y la línea central para la carta X será el X promedio de la media de las medias. Entonces, posteriormente usamos las fórmulas que tenemos aquí. Entonces, tenemos como límite superior S, que es la línea central, más 3, esto por la desviación estándar promedio, a ver, esto igual voy a ir fijándolo para posteriormente usar esto para la línea central inferior. Esto dividido para C4 esto por la raíz de 1 menos, en este caso sería C4 al cuadrado igual, me pongo aquí, un pequeño corrección de signo, entonces eso obtenemos, entonces como decía, tenemos el S promedio, bueno, esto lo podemos poner igual, tenemos la desviación estándar promedio más 3 por la desviación estándar sobre C4 por la raíz de 1 menos C4 al cuadrado. Esta misma fórmula podríamos copiar y así cambiar el signo menos, obteniendo estos dos límites. Bueno, de una vez procedo a calcular los límites superiores e inferiores de la línea central de la carta X. Entonces, para esta fórmula tenemos
más la desviación estándar de o sea, la media de las medias más 3 dividido, o sea, entre paréntesis, la desviación estándar media dividido para C4 por raíz de n, que en este caso n es 10, como nos dijo el ejercicio. Pequeñas correcciones, faltó el signo de multiplicación, pero bueno, y error. Muy bien, ya, ahí sí, es igual. Vamos aquí y simplemente le cambiamos el símbolo. Tenemos estos dos. Entonces, procedemos a ubicarlo respectivamente. Por ejemplo, con la carta S tendríamos este superior, límite y la línea central. Arrastro estos valores. Y entonces, para obtener su carta, simplemente lo que tenemos que hacer es, su gráfico, perdón, es escoger la línea de puntos. A esto vamos a seleccionar datos, agregar. Esta es la carta S, así que tomamos la desviación estándar. Aceptar. Entonces ya tenemos el gráfico para la desviación estándar. También para la carta X sería el límite central superior y el límite. De igual manera hacemos el gráfico con líneas de puntos. Y esto vamos a seleccionar más datos, que son las medias. Y así obtenemos el gráfico. Entonces, las cartas X nos muestra la desviación de las medias. En este caso podemos intuir que el proceso en parte es estable, ya que están muy cerca del límite central, pero podemos ver de pronto un poco de inestabilidad en este punto, que sería que está rozando el límite superior. En cambio, en cuanto a los rangos, podemos ver que hay variabilidad, ya que uno de los límites supera el límite superior. Y de igual forma, entre ellos presentan bastante variabilidad entre cada desviación estándar según el grupo. Bueno, procedemos a pasar al segundo ejercicio. Entonces, este nos dice, en un proceso donde se desea detectar cambios pequeños, se decide aplicar un control de carta de XS, utilizando un tamaño subgrupo N12 y obteniendo un total de 25 subgrupos. Se obtiene que X 32.2, es decir, el promedio, el X promedio, y S promedio igual a 6.2. Entonces,
Tenemos que saber que S4, según la tabla de muestras, en un tamaño de 12. Nos vamos hasta aquí y esto nos muestra que sería 0.9776. Bueno, entonces, de igual forma tenemos como límite superior, procederé a copiar la fórmula para que sea más rápido. Entonces, tenemos primero, para la carta de ese tenemos la desviación estándar a fijo. Tenemos por 3 y arriba va la desviación estándar de nuevo. Abajo iría C4 por la raíz de 1 menos C4 al cuadrado. Entonces obtenemos que el límite superior es 10.204. Para el límite inferior, lo mismo, pero con signo negativo, obteniendo 2.196. Para el límite central, sabemos que sería el límite promedio. Entonces, de igual manera, proceder a copiar la fórmula para la carta X. Para esto tenemos que la línea central, primero sería el X promedio promedio. Tenemos que es el X, la media de las medias más 3 por la división estándar dividida para C4 por N, que en este caso tenemos N12. De esta manera vemos que es 34.725 y la inferior sería tenemos como límite inferior menos 22.325. Solo para corroborar que está bien, tenemos la desviación estándar promedio. Ah, no, me equivoqué aquí. Mil disculpas. Esto es así y esto así. Ahí sí estaría bien. Tenemos el de 16 que es la media de las medias menos 3 por la desviación estándar promedio dividido para C4 por la raíz de n, que en este caso es 2. Si hacemos corrección, tenemos que 37.26 para un x promedio de 32.2. Ok. Esto lo pasamos de igual manera acá. Tenemos inferior y superior. En este caso para la carta, perdón, eso es para la carta S. Para la carta X tenemos como límite central 32.2 con inferior 26.7 y como superior
37.692. Entonces, en ese ejercicio nos pedía que encontremos los límites de control para la carta X y para la carta S. Entonces, para poder interpretarlos, necesitamos escoger, en este caso, la carta X, insertamos un gráfico de manera. Entonces, ya que no tenemos los datos, no podemos ver como tal si hay valores fuera de nuestros gráficos, pero lo que sí nos puede indicar es un poco acerca de la tolerancia que sostienen. Entonces, si de 25 subgrupos la desviación media fue de la media de las medias es 32.2 y tenemos que el límite superior es 37 y el límite inferior es 26, nos está indicando que de pronto hay un margen bien amplio de error, por lo que de pronto los datos podrían ser un poco variables. De igual manera, en el caso de las desviaciones estándar, podemos ver que el central es 6.2, que el superior es 10.20 y que el inferior es 2.19. Entonces, de igual manera podríamos dar a suponer que la variabilidad que hay entre los datos es bastante amplia. Procedemos con el ejercicio 3. Bueno, nos dice que en una empresa en la que se fabrican tapas metálicas para bebidas gaseosas, un aspecto importante es la cantidad de PVC que se utiliza en cada tapa, el cual determina que se hace una bebida bien cerrada o no. Para esto es parte del ejercicio también de cartas XR. En este caso vamos a usar los datos para la carta XS y para esto copié la tabla 7.3 que nos indica el ejercicio de 25 muestras. En este caso voy a usar como N10, como que fueran 10 tomas de diferentes gránulos consecutivos de PVC, que para el ejercicio de XR será 4, pero para el XS asumiríamos que es 10. Entonces, primero necesitamos saber el C4, según las tablas. Entonces, 10 y C4 es 0.9727. 0.97. Posteriormente, usamos las fórmulas que nos proporcionan. En este caso tenemos, igual voy a usar pero primero me olvidé de sacar la media de las medias. También medio de los rangos. Entonces, pasamos a la carta S. Para la carta S necesitamos primero la media de los rangos, se lo fijo, más 3 por la media de los rangos, dividido para C4 por la raíz de 1 menos C4 al cuadrado. Teniendo así 3.665. Para el límite inferior tendríamos 0.607. Para la línea central tendríamos el rango medio, que es 2.14.
Entonces, pasamos a obtener la carta X, que este va a ser tenemos que es igual a la media de las medias por 3, digo, más 3 por la media de las desviaciones estándar por dividido para C4 por la raíz de n, que en este caso tenemos como n a 10. De esta manera obtenemos que es como como límite superior 217.489 y como límite inferior tenemos 213.32. Con esos datos obtenidos procedemos a calcular las tablas. Bueno, una vez copiados los límites, tenemos para la carta S, vamos a graficar. Solo vamos a agregar los rangos. Bueno, en realidad no son los rangos, serían las desviaciones estándar. Y también tenemos para la carta X. ah, agregamos las medias. Entonces, con esto podemos concluir que según las medias vemos un proceso bastante inestable, el cual está alejado del límite central y direccionado mayormente hacia su límite inferior, por lo que eso nos podría indicar que se necesita un reajuste. De igual manera tenemos dos puntos muy altos dentro de las medias. Y en cuanto a la variabilidad de las desviaciones estándar, tenemos que existe bastante variabilidad, inclusive un punto topa con el límite superior y uno se pasa del límite inferior.